Soy Romy Borián de VHS Nerds y estoy con un invitado especial acá en el cine. Capitán Joker, de Capitán Joker. Y esta vez vamos a hacer un video debate. ¿Cómo era? Sí, es un video polémica en realidad. Polémica. Venimos por segunda vez, así que esto es Avengers Endgame. ¿A dónde había que mirar? Al agujero negro hay que mirar. ¿Al de abajo? Al de abajo. Al de abajo. Ahí, exacto. Ese, el sí. pequeño agujero. Si estoy mirando ahí, estoy mirando bien. Exactamente, estás mirando a todas las personas que nos están viendo en este momento. Hola, personas. Hola. Bueno, recién vimos por segunda vez Avengers. Recién. ¿Hace Endgame. cuánto? Avengers Endgame. Media hora. Vinimos del cine así. Y bueno, vamos a hacer una especie de opiniones, debate y etcétera, ¿no? Sí, es el primer video polémica de VHS Nerds. Totalmente. Así que atentis en sus casas. A diferencia Esto de... tiene spoilers, muchos spoilers. Sí, tiene muchos Todos spoilers. los spoilers. Sí. Todos los spoilers. Y si sos Así un que... científico de Marvel, ojo, porque vamos a hablar mal y bien. Así que ojo. Yo voy a hablar más bien que mal, pero acá no sé, me parece que de este lado... Así, bueno, arranco yo para quedar como el orto. Dale. Adelante de toda la gente. Por favor. Para mí el puntaje de Endgame es un 6. Es un 6. Durísimo. 6 capitanes le estoy poniendo a Endgame comparada con Infinity War, que para mí Infinity War es un 9.8. Bueno, Infinity War impactó un montón. Destruye todo. Así, en especial el final, pero la verdad que sí. Sí, pero dentro de todo Infinity War es como mucho mejor armada. O sea, cada personaje tiene su momento. No hay cosas al azar, está todo bien pensado, ahora pasa esto, ahora pasa esto, ahora pasa Acá esto. trataron de mostrar igual todos los personajes, pero no están todos tanto tiempo. No. Algunos aparecen como ¿cuántos segundos? 10, 12 segundos. Sí, otros personajes no pegan ni una piña. Hulk. Bueno, espera, Hulk a mí me gustó. Porque es la mezcla entre Hulk Ruffalo. No es Hulk Ruffalo. Es Mark Ruffalo. Hulk a mí me gustó. Empezamos nuevo, pero Hulk me gustó. En serio. Es una mezcla perfecta para mí. Es Mark Ruffalo y Hulk. ¿Querés que yo dé mi opinión ahora? Sí, por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Yo O sea, es Hulk pero con todos los rasgos del actor y es muy divertido ver eso. odié a Hulk Shrek y al Thor Lebowski, los odié. a los No, dos bueno, personajes. pero... Los odié. O sea, pero era divertido todo ver bien. por un ratito, aunque sea a Thor así más humano, más tipo, bueno, me comí un par de es Thor. cosas y... Este es Thor. Me tomé unas birras y Este es Thor. estoy amargado, déjenme de joder. Este es Thor. Hot ¿Entendés? Toy de Thor de Infinity Bueno, War. pero... ¿Y ahora qué? Voy a tener, lo tengo gordo, lo voy a tener que... Le pongo panza a Pero este. el tipo tiene sentimientos y Le tiene pongo problemas, ¿entendés? Era más humano y más divertido verlo A mí así. me parece que no, porque ya el chabón está... O sea, ya el chabón perdió a la mitad de todo su pueblo arriba de una nave. Entonces, o sea, ya no debería de estar con todos estos problemas, se supone, si es un guerrero. Que los tenga, pero tampoco esto. Y bueno, pero está Tampoco muy deprimido. Está frustrado porque no pudo salvar a todo el mundo. Y le pegó mal. Bueno, Sí, le pegó no sé, mal, sí, mal, sí. pero bueno. El Hulk me duele muchísimo más todavía, porque la gracia de Hulk es que sea el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y es verdad que O no sea, pegó una piña, es verdad. Cuando es... ¿Viste? Mirá. Está muy indignado él, pero tiene razón igual, tiene La razón. idea de Hulk es que sea esa bola, esa masa de ira descontrolada que va hacia adelante y te viene a destruir. Hulk Smash, como era en Avengers 1, como era en Ultron. Y acá se olvidaron de eso. Y en la película anterior, Infinity War, si le pongo un 9.8 es porque no aparece Hulk de nuevo. No, voy a decir... O sea, tendría que haber 3-4 peleas de Hulk peleando contra Thanos y que no le gane, pero que pelee para adelante todo el tiempo así. Y no pasó. Se nos fue la luz de la... Poné, por favor. ¿Querés que Esto va en el bloopers, ahí va, sí. Bueno, dale. Sí. Y vamos a tener que hablar ahora súper rápido antes de que se corte de nuevo. Pim, pim, pim. Pero ponemos otra cosa. Mirá, y... No, bueno. Voy a configurarlo, es un dolor de bolas. No importa, esto va a los bloopers. Esto va en blanco y negro y ya fue. Mirá, otra cosa que no me gustó ni un poco. Entiendo el final y está todo bien. Pero si a mí me dan a elegir, no hacía falta que muera Iron Man, pero no hacía falta ni en pedo. O sea, había un montón de gente alrededor, ¿o no? Todo bien, Sí. pero estaban... Sí. Que los Avengers, que los Guardianes de la Galaxia, lo de Wakanda, lo de Palermo, lo de Belgrado, estaban todos, o sea, todo el mundo. Ahora, no había nadie alrededor de él, no. Y él no hacía falta que se pusiera el guante, mientras el boludo de Thanos estaba como viendo a ver si, ay no, el guante no es este, se podría haber ido así, rápido, así, con el traje que tiene, o no. A mí me parece por lo menos, pero bueno, está bien. Sí. La verdad,
me puso re mal, me reindignó porque es un golpe re bajo. Podrían haber Y arruinado me dolió muchísimo. No hacía falta que muriera, que esté hecho mierda porque no muera Iron Man. Es re importante. Otra línea temporal podrían haber arruinado y no pasa nada. A mí, por ejemplo, eso no me molestó. Me pareció muy no bien. hacía falta. Muy bien. Se iba y se pasaba la posta a otro. Mucho huevo. Juan Carlos Marvel y sus amiguitos que dijeron, sí, lo vamos a matar a este que venía rompiendo los huevos hace como 8 películas de que está todo mal y nos vamos a morir, y fue el que salvó las papas. Pero lo queremos ver ahí nosotros, ¿no? Tan... Muy bien estuvieron. No. Eso es tener huevos. Ya nos duele que les Eso es pasen tener cosas. Mucho huevo. Como hablando de eso, de los tan vivos y muertos, hay unos errores temporales que, bueno, no sé si querés hablar vos, Sí, pero yo tengo ¿qué pasa con la gente que está y que no tendría que estar? O al revés, que no está y podría estar. En ese caso está el problema de Gamora y de Black Widow. ¿Por qué? Porque, o sea, a Black Widow, ella va con Hawkeye y cambia a Black Widow por la piedra del alma. Y cuando la quieren volver a traer dice, no se puede. Porque si vos cambiaste por la piedra del alma, fuiste, ya está. Pero y a Gamora, está Gamora ahí, que también le pasó lo mismo con la piedra del alma. O sea, y si con Gamora pudimos, ¿por qué por esta no? Si es lo mismo, volvemos para atrás y ahí está. Y hablando de volver para atrás, en un momento hablan de los viajes en el tiempo y bardean a todas las películas de viajes en el tiempo, a Time Cop, a Terminator, a Volver al Futuro, y dicen que no, que está todo mal en Volver al Futuro, porque si vos viajás al pasado, en realidad no viajás al pasado, viajás a tu futuro. Entonces es como que Entonces, no ¿qué hace el Capitán América entonces? No es cambiando el pasado, claro. Y después vos decís, bueno, pará. Van a hacer otra cosa que no hizo Volver al Futuro. Entonces, a ver, señor guionista de Marvel, ¿qué hace? Lo mismo que pasa en Volver al Futuro, pero en vez de haber un almanaque, hay gemas. Y hacen lo mismo, o sea, me mintieron. Bueno, nos indignamos cada vez más. Nos mintieron a todos. Algo que te haya gustado. Sigue con la listita de las cosas que yo tengo mi listita acá, igual. Qué miedo. Para que vean que no estoy tirando mierda, porque sí. Tiene muy buenas escenas, la peli tiene muy buenas escenas. La primera escena de Hawkeye con la familia y que te muestra cómo está todo después de que se desvanecen la mitad de tus seres queridos, está muy bien. La parte humana de cada uno, Exacto. Porque te lleva por distintos estadios la película. La parte del drama, por ejemplo, al principio, porque todos tienen que sobrellevar lo que les pasó y tratan de seguir adelante, que no pueden seguir adelante en verdad internamente. Eso lo es tratan genial, de hacer y claro. no lo hacen, o sea, es imposible. Y eso es como que cala hondo ahí, porque dicen, bueno, la verdad son seres humanos y tienen problemas como todos también. Y bueno, esa parte es como más de drama. Y después te va llevando como más por acción y después por otras cosas más sentimentales. Pero tiene muy buenas escenas. Sí, la escena de Capi con Romanoff, cuando llega Ant-Man, que dicen, ¿y este pibe de dónde salió? Cómo Ant-Man llega y vuelve ahí al mundo y va a buscar a ver si la hija está viva. Hay muy buenas escenas. La escena de Gamora con Nebula, que ella le pregunta, che, loca, ¿qué onda nosotros en el futuro? Y la otra le dice, nos llevamos bien, somos hermanas. Y ahí le pega a Gamora. Está bien. Está bueno. Muy bien esas escenas. El CGI está re bueno hecho, ¿o no? A mí me gustó. Para mí hay algunas cosas. No, pero no está bien. Esperá. El Hulk Shrek. No, pero esperá. El Hulk Shrek, faltaba el burrito ahí. Faltaba el burrito ahí. Después de la boca de Superman. Faltaba el burrito. Después de la boca de Superman en la Liga de la Justicia. No seas mala, no le pegues la a la gente boca, de DC. o sea, ¿no era más fácil ponerte un mostacho falso para hacer de malo en Misión Imposible? No, hagámoslo un CGI, no. Él puede hacer mejor el CGI tranquilamente. Hicieron una boca así de vedetongas, tipo, hola, soy Superman. No tengo bigote. O sea, no podía ver la película porque solamente me enfocaba en los labios. Era imposible, pero bueno, es terrible. CGI, ni bigote ni barba. Eso. Se lo borro con Paint. No, la verdad que fue más que indignante. Por eso es otra película, no importa. Pero más allá de eso, el CGI igual realmente está bien, que al lado de eso todo es bueno. Pero para mí, a mí me gustaba. Me pareció que estaba muy bien, muy bueno. Sí, después me pareció innecesaria la escena del principio donde lo matan a Thanos. O sea, si la peli empieza cuando dice 5 años después y la pones a partir de ahí, cuando salga en VHS, vas al videoclub, te la alquilás y la pones a partir de los 5, que dice 5 años después, claro. Bueno, pero porque forward y 5 años después. La idea es que te impacte, es como que dicen, uy, ¿qué? Pasaron 5 años, todo el mundo va a decir eso. O sea, la primera vez que yo fui al cine, un par hicieron como, hicieron. Bueno, pero los que fueron al cine el jueves, que fui yo, o el día que fuiste vos, el miércoles, o sea, jueves a las 00,
los más fans estaban ahí y sabíamos en qué momento. Por ejemplo, cuando el Capitán América agarró el martillo de Thor, todos, hoy, nada, era como, uy, qué lindo, nada más. Bueno, en esos días sabíamos que las reacciones de cada uno iban a tener. Igual hoy había mucha gente que le estaba viendo por segunda vez. Se Sí. renotó. Sí, es verdad. Se renotó eso. Sí, igual alguno que otro yo lo escuché. Sí, mucho. Bueno, mucho a mí la primera vez que la vi se me rompió Sí, la boca. sí. Y ahí estaba ahí, Ahí Eso- estaba. Y un nudo en la garganta, re feo cuando lo mataron. Eso tomé nota, no nos pareció tan épica a los dos. Es verdad, ya la segunda vez no fue No tan... nos pareció tan épica cuando con Infinity War, cuando llega Thor, Sí, llega es Thor, terrible. papá, se pudre Se todo. pudre todo para el sí, carajo, Bring me así, Thanos, zarpado. bitch, bring me Thanos. Mal. Es verdad. Sí, eso es verdad. Tengo que reconocerlo. Cosas cualquiera. El GPS del tiempo de Tony Stark. Ah, lo hizo en 2 días y dijo, La toma, acá lo picarda tengo, se que vio raro. apareció ahí. Está bien, así, yo lo banco igual. Le sacaron la rama al Baby Groot y se fumaron Sí, bueno. una cosa ahí del No GPS explicaron del ahí tiempo. el tiempo que pasó, porque Sí. se supone que, bueno. No importa. Lo hizo en importa. una noche, cuando se desveló y dijo, ¿qué hago? Un hechicero lo hizo. Ponele. Un De hechicero Marvel. lo hizo. Sí, de Marvel. Y después, la rata que salva el universo, man, hace que se encienda sola la Es verdad, máquina y esa es listo. verdad, en esa No haga tenés la razón. rata caminando ahí. No tenemos 3 años. Bueno, igual esto es una película con superhéroes para nenes. Y somos gente como de más de 30 años mirando Pero esta mierda realmente, sí, en vez de una hacer rata algo por ya- el universo, justo ¿no? apretó el Nosotros, botón o sea, que hizo que el tipo volviera en su estado, ¿no? Como para poder solucionar el problema. un capo Ant-Man, sí, lo rebanco. El hombre mal a morir. hormiga, sí. Mal a morir. Sí, Eh, aparte me después- cae bien el actor. Y siempre, ¿viste que siempre está igual? Es un genio. Hace 25.000 sí. años desde la película, Sí, ni idea. Sí, ese chabón hace una versión del video You Spin Me Round con Jimmy Fallon. Búsquenlo La en vi el YouTube otro y día. veanla porque es increíble. Es muy gracioso ese flaco. Bueno, dura 3 horas, ya sabemos todos eso, Sí. pero para mí están bien aprovechadas porque hay que explicar igual todo. Sí, hay que explicar. Me queda lo último porque Imposible, ya hablamos sí. todo. Ah, bien. Según de mi lista, ya hablamos todo. Bien. Me queda lo último, no aparece Phil Coulson. No aparece Phil Coulson. Sí, Phil no, pero ya Coulson. esta es la peor Phil indignación. Phil Coulson está salvando las papas con los Agents of S.H.I.E.L.D. Si no vieron esa serie y sos ahí sí fanático de Marvel y esas cosas, yo ya mírenla la vi la porque serie la todavía. serie está intercalada entre todas las películas de los Avengers y muy bien. Y no aparece Coulson, no aparece posta, no aparece Coulson, no aparece ni ahí al costadito al lado de Nick Fury. ¿Cómo no va a aparecer Coulson? Man, está salvando todas las papas y no aparece. Vergüenza. Con esta Ahí indignación- tendría que haber aparecido Lola así. No, Lola, nos quedamos sin la luz. Ahí va. Lola en el auto así y bajar Phil Coulson. Dale, man, sí, ahí enganchabas la serie. Dale, más plata, más Indignación muñequitos. de nuevo. Más muñequitos, más Plin, plata. plin, plin. ¿eh? Ah, voy a poner Juan acá. Carlos Marvel, o sea, ¡Pling! dormiste ahí. Indignación. Dormiste ahí. Juan Carlos Marvel, dormiste ahí, ¿Cómo no está Coulson? ¿Cuántos VHS le das de puntaje? No, yo te dije que para mí es muy difícil darle un puntaje. Porque me siento muy mal después. Digo, estoy dando un puntaje a una película como si fuese tan fácil hacer una película. Sí. Pero es verdad, si la comparamos con Infinity War, a mí me impactó mucho esa película. Entonces, y encima que la vi por segunda vez, empiezan como a quedar ahí. Pero bueno, nada más voy a decir. Está No me bien. animo. Hay gente hablando cosas. Vos tenés más coraje para barbaridades hacer de un cosas puntaje, terribles. pero no, y porque bueno. no le puedo mentir a la gente que No, está ahí bueno. mirando, ¿no? Y algunos dirán, ¿qué hace una minita hablando de esto? Bueno, chúpenla, acá está. No importa. Y después nada, todos los que son los científicos de Marvel o los marvelistas, esta es nuestra opinión nada más. Sí, Ustedes está miren todo la bien, no se película. enojen, o sea, hay gusto para todo, hay ¿no? gusto- O sea- a mí me gustan todas las de Transformers. Aparte, no amo sé- las películas de Transformers. Michael Bay, te rebanco. Michael Bay, vos sabés hacer cine, Michael Bay. Y- Listo, el resto no sabe nada, no entiende nada. Y voy a decir otra cosa, no somos críticos, somos cinéfilos. Suscribite, toca la campanita para las notificaciones, poné un like. Un pulgar arriba. Comentá si te Comentá lo parece que que somos quieras. unos pelotudos, lo que vos quieras. Y nos vemos Y nos vemos. en el próximo video.